Título de la lección: El Pentecostés. Nuestro texto inicial se encuentra en Hechos capítulo 2, versos 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pentecostés proviene de la palabra Pentecosté, el nombre griego para la fiesta judía de las semanas, también conocida como Día de las Primicias. Este término significa 50 y debe su uso al hecho de que la fiesta se celebraba el 50º, el día 50, a partir de la ofrenda de la gavilla de cebada, que se hacía el primer día después de la Pascua. Era un día de alegría y de acción de gracias, cuando el pueblo de Israel presentaba ante el Señor las primicias de la siega del trigo. La fiesta llegó a ser un símbolo apropiado para la primera cosecha espiritual de la Iglesia cristiana, cuando el Espíritu Santo se derramó más abundantemente que nunca y se bautizaron 3,000 personas en un solo día. Después de la ascensión de Jesús y su exaltación en el cielo, este derramamiento del Espíritu fue un acontecimiento sobrenatural y repentino que transformó a los apóstoles de Galileo sencillos y desconocidos en hombres de convicción y coraje que cambiarían el mundo. El Pentecostés es el momento en que los seguidores de Cristo, los judíos creyentes y, más adelante, los gentiles, fueron legitimados ahora como la nueva comunidad de Dios en la tierra. Conforme a la orden de Jesús, los creyentes esperaron en Jerusalén el cumplimiento de la promesa del Espíritu y lo hicieron con oración ferviente, arrepentimiento sincero y alabanzas. Cuando llegó el día, estaban todos unánimes, juntos, probablemente en el mismo aposento alto de Hechos capítulo 1. Sin embargo, pronto se mudarían a un lugar más público. En Hechos capítulo 2, versos 1 al 3, se narran algunos hechos sobrenaturales que acompañaron el derramamiento del Espíritu. La escena era intensa. Primero hubo un ruido repentino proveniente del cielo, como el rugido de una tormenta violenta que llenó todo el lugar, y luego apareció algo similar a llamas de fuego y se posó sobre los que estaban allí. En la Biblia, frecuentemente al viento y al fuego se los relaciona con una teofanía o una manifestación divina. Además, también se utiliza al fuego y al viento para representar al Espíritu de Dios. En el caso del Pentecostés, sea cual fuera el significado preciso de estos fenómenos, fueron señales que presentaron un momento único en la historia de la salvación, el derramamiento prometido del Espíritu Santo. El Espíritu siempre había estado obrando. Su influencia en el pueblo de Dios en la época del Antiguo Testamento se reveló, a veces de una manera notable. Durante la era patriarcal, la influencia del Espíritu Santo se había revelado a menudo en forma señalada, pero nunca en su plenitud. Ahora, en obediencia a la palabra del Salvador, los discípulos ofrecieron sus súplicas por este don y, en el cielo, Cristo añadió su intercesión, reclamó el don del Espíritu para poder derramarlo sobre su pueblo. Juan el Bautista predijo el bautismo del Espíritu por parte del Mesías venidero, y el mismo Jesús se refirió a él varias veces. Este derramamiento sería su primer acto de intercesión ante Dios. En Pentecostés la promesa se cumplió. Aunque este bautismo por parte del Espíritu fue un acontecimiento único relacionado con la victoria de Jesús en la cruz
y su exaltación en el cielo, estar llenos del Espíritu es una experiencia que se repite continuamente en la vida de los creyentes fieles. Deberíamos preguntarnos como cristianos que somos, ¿qué evidencias tenemos de la obra del Espíritu Santo en mi vida y en tu vida? En Hechos capítulo 2, verso 4, el don del Espíritu se manifestó a través del don de lenguas. Sin embargo, este don era solo una de las tantas manifestaciones diferentes del Espíritu. Otras son predicción del futuro, visiones, discursos inspirados, sanidad y aptitud para el servicio. Una aclaración muy importante: el don de lenguas en Pentecostés no sucedió por ser la única evidencia o la más importante del derramamiento del Espíritu. Se manifestó con el fin de lanzar la misión mundial de la Iglesia, es decir, el llamado que se presenta en Hechos capítulo 1, verso 8, requería el don de lenguas para que los apóstoles pudieran superar las barreras culturales y llegar hasta los confines de la tierra con el Evangelio. Debían ser capaces de hablar en los idiomas de quienes tendrían que escucharlos y que estaban en Jerusalén de visita. Leemos en Hechos capítulo 2 versos 5 al 12 la evidencia en Pentecostés de que los apóstoles hablaron en idiomas extranjeros existentes y reales. No eran balbuceos incongruentes o idiomas desconocidos para todos, como actualmente algunos pseudo cristianos de esa manera quieren aparentar que Dios aprueba sus acciones, que a todas luces va en contra de la voluntad divina ya revelada en la Biblia. Tengamos mucho cuidado. Se estima que en el siglo I había entre 8 y 10 millones de judíos en el mundo y que hasta el 60% de ellos vivía fuera del territorio de Judea. No obstante, muchas personas que estaban en Jerusalén para la fiesta eran de países extranjeros y no hablaban arameo, el idioma de los judíos de Judea en ese momento. No cabe duda de que la mayoría de los conversos en Pentecostés eran judíos de diversas tierras que ahora podían escuchar el Evangelio en sus propios idiomas nativos. El término dialectos, que significa idioma de una nación o región, demuestra que los apóstoles hablaron en idiomas extranjeros existentes, no en exaltadas lenguas y guturaciones y balbuceos extraños y desconocidos. El apóstol Pablo recalca que la Iglesia no es beneficiada si no hay quien entienda. Por lo tanto, son fenómenos que el enemigo de Dios aprovecha para confundir a los que no estudian la palabra de Dios. Entonces, evidentemente, los cristianos aquí hablaban en diferentes idiomas reales y conocidos. El milagro consistió en que los galileos sencillos ahora podían hablar un idioma que incluso horas antes no conocían. Para los judíos locales que presenciaron la escena pero no conocían estos idiomas, la única explicación posible era que los apóstoles estaban ebrios, estaban borrachos, porque a su parecer y por ignorancia decían, emitían sonidos extraños que no tenían sentido, pero para ellos. Una poderosa manifestación de Dios está ocurriendo frente a los ojos de las personas y sin embargo éstas piensan que es solo borrachera. ¿Cómo podemos estar atentos para no ser tan ciegos espiritualmente? La acusación de que estaban borrachos le dio a Pedro la oportunidad de explicar lo que estaba sucediendo. En su discurso, el apóstol señaló primero a la Biblia, que describe el derramamiento del Espíritu como el cumplimiento de la profecía. Si comparamos Hechos 2:17 con Joel 2:28 al 32, vemos que Pedro entendía este tiempo
como el cumplimiento de la profecía de Joel. Esta profecía se refiere a la futura era de la salvación, que se caracteriza por varias señales en el mundo natural y un prodigioso derramamiento del Espíritu. Al interpretar el acontecimiento del Pentecostés a la luz de esa profecía, Pedro intentó enfatizar la relevancia histórica de ese momento. Pero hay una diferencia importante en la forma en que cita a Joel. En lugar de la introducción de Joel y después, que señalaba el futuro en forma bastante general, Pedro dijo, en los postreros días, indicando que el acto final en el gran drama de la salvación acababa de comenzar. Por supuesto, esto no es una descripción completa de los acontecimientos de los últimos días, sino una evidencia del gran sentido de urgencia que distinguía a la iglesia primitiva. No sabían cuándo llegaría el fin, pero estaban convencidos de que no faltaba mucho, y así tenemos que hacer nosotros hoy, que tengamos la misma urgencia. Si leemos Hechos 2, versos 22 al 32, ¿cuál fue la idea principal en la presentación que Pedro hizo del Evangelio? Después de resaltar la importancia profética de Pentecostés, Pedro pasó a los acontecimientos recientes de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. No obstante, hizo más énfasis en la resurrección, dado que representaba el factor decisivo en la historia del Evangelio. Para Pedro, la resurrección fue la vindicación suprema de Jesús y recurrió a las Escrituras para expresar su punto de vista sobre el significado de la resurrección. Como Jesús era el Mesías, la muerte no lo podía detener, nunca podrá. Así que, tanto para Pedro como para todos los autores del Nuevo Testamento, la resurrección de Jesús se había convertido en una evidencia poderosa, no sólo de Jesús como el Mesías, sino de todo el mensaje cristiano de la salvación. La muerte está a la vuelta de la esquina, siempre amenazándonos a nosotros o a nuestros seres queridos. Entonces vemos claro que la resurrección de Jesús, prometida también a sus seguidores fieles, es la esperanza más importante frente a la muerte. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, dijo el apóstol Pedro. En la tercera parte del discurso, este mismo apóstol Pedro volvió al tema de las lenguas que había atraído al pueblo al principio. En vez de estar borrachos, lo que habría sido extraño a las 9 de la mañana, los creyentes estaban hablando en lenguas, porque el Espíritu Santo había sido recientemente derramado desde el cielo. En Hechos 2:33 al 36 vemos la conexión estrecha entre la exaltación de Jesús a la diestra de Dios y el derramamiento del Espíritu, porque la diestra de Dios es una posición de autoridad. El argumento de Pedro, que se basa en la Biblia, es que debido a que Jesús fue elevado a esa posición en el cielo, derramó el Espíritu sobre sus seguidores fieles. La exaltación no le concedió a Jesús un estatus que no tenía antes de ninguna manera, sino que representaba el supremo reconocimiento por parte del Padre de su prerrogativa, de su merecimiento como Señor y Salvador después de cumplir su misión en la tierra. Una clara muestra de que el trabajo para servir a Dios y al prójimo dan la autoridad que busca todo líder verdadero en cualquier área. Hasta aquí llegamos a uno de los temas más importantes de la Escritura, si no es que el más abarcante y universal, el conflicto cósmico entre el bien y el mal.
La cuestión es que el Espíritu no podía venir plenamente si Jesús no era exaltado, y Jesús no sería exaltado si no hubiese triunfado en la cruz. En otras palabras, la exaltación de Jesús era la condición para la venida del Espíritu, porque significaba la aprobación por parte del Padre de los logros de Jesús en la cruz, incluyendo la derrota de aquel que había usurpado el dominio de este mundo, el enemigo de Dios. La entrada del pecado en el mundo proyectó una gran interrogación en la mente de los seres creados, algo así como una sombra sobre Dios. La muerte de Jesús era necesaria no sólo para redimir a los seres humanos, sino también para vindicar a Dios y exponer a Satanás como el gran impostor. En el ministerio de Jesús, la era de la salvación ya estaba ahora en marcha. Cuando expulsaba a los demonios o perdonaba pecados, liberaba a los cautivos de Satanás. Sin embargo, fue la cruz lo que le dio total autoridad para hacer eso, su gran sacrificio y amor por nosotros. Por lo tanto, cuando el autosacrificio de Cristo fue autentificado en el cielo, Satanás recibió un golpe decisivo y el Espíritu comenzó a derramarse a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Las palabras llegaron al corazón de sus oyentes. Es posible que algunos de ellos hubiesen estado entre los que pedían que crucificaran a Jesús unas semanas antes, pero ahora, persuadidos de que Jesús de Nazaret era realmente el Mesías designado por Dios, clamaron con tristeza: ¿qué haremos? Vemos en Hechos 2:38 los dos requisitos básicos para el perdón, porque más que simplemente exista un sentimiento de tristeza o remordimiento, arrepentirse significa un cambio de rumbo radical en la vida y apartarse totalmente del pecado, algo que muchos no quieren hacer porque su arrepentimiento no es genuino. Junto con la fe, el verdadero arrepentimiento es un don de Dios, es un regalo, pero como todos los dones, se lo puede rechazar. Desde la época de Juan el Bautista, el arrepentimiento se asociaba con el bautismo, es decir, el bautismo se convirtió en una expresión de arrepentimiento, un rito que simboliza el lavamiento de los pecados y la regeneración moral producida por el Espíritu Santo. Y Hechos 2:38 y 39 trae una promesa especial que recibirán quienes se arrepientan y se bauticen. En el Pentecostés, la gente no solo recibió el perdón de los pecados, sino también recibió la plenitud del Espíritu para el crecimiento personal, el poder necesario para resistir al pecado y para el servicio en la iglesia, y especialmente para unirse a la misión a la que todo cristiano verdadero es llamado hasta la venida de Jesús. Esta fue quizás la mayor de todas las bendiciones, porque la razón principal de que la iglesia exista es compartir las buenas nuevas del Evangelio. Para esto existimos y no para otra cosa, y todas las actividades que hagamos en la iglesia son precisamente para ser encauzadas hacia este compromiso y misión de nosotros hacia Dios. Por lo tanto, a partir de este momento tendrían la seguridad de la salvación y el poder del Espíritu Santo que los capacitaría para la misión a la que la iglesia había sido llamada. ¿Por qué es tan importante que todo el que quiera proclamar el Evangelio entienda que tenemos que tener ya el perdón de los pecados? Al fin y al cabo, ¿qué esperanza puedes ofrecerle a los demás en Jesús si tú no lo tienes? Como conclusión diremos,
El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés reveló una verdad fundamental sobre lo que sucedió en el cielo y sobre cómo aceptó Dios el Padre el sacrificio de Cristo por los pecados del mundo. El derramamiento del Espíritu mostró, además, que comenzó en el cielo la obra de Cristo en nuestro favor, sobre la base de su sacrificio en la tierra. Estos acontecimientos asombrosos son otras de las manifestaciones de la maravillosa verdad de que el cielo y la tierra están conectados de una manera que no podemos comprender ahora. La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado al Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como sumo sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido, era el Mesías sobre su pueblo. La manifestación del Espíritu, como en el Pentecostés, se puede esperar en la vida de la Iglesia actual, cuando cumpla con los requisitos previos y las evidencias de piedad de los seguidores fieles. Lo que hacía de la resurrección algo aún más sorprendente es que, más allá de las expectativas mesiánicas judías existentes en aquella época, nadie esperaba que un Mesías resucitara de entre los muertos. Eso no estaba en el radar espiritual de nadie, no era lo que preveían los que esperaban la venida del Mesías. En contra de todas las expectativas humanas, más que nunca necesitamos saber lo que enseña la Biblia, en contraposición con las enseñanzas mezcladas y confusas tan populares de algunos de los malos líderes de hoy. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de acercarse más y más a Dios a través de su sagrada palabra, la Biblia, y que el Santo Espíritu confirmará nuestra fe, el único antídoto contra todo engaño. Ven a Jesús nuevamente así como estás, y que Él, Jesús nuestro Dios, te bendiga. Amén. Podría hacerse, ahora no tiene importancia, si voy hacia allá o vengo hacia acá, no importa dónde vaya, allí tú estás. ¿Cómo podría escaparme sabiendo que tú me buscabas? Tu amor me siguió y al fin me alcanzó. Me rindo ante ti, santo conquistador. Que ves en mí, santo amor, aún en mi situación. Das por mí como si nada. ¿Qué hice para merecer el pago de tu
llegaste hasta mí, cruzando el dolor, todo por estar juntos tú y yo. Reconozco me haces falta, llena el vacío de mi alma, nunca más me iré, contigo estaré, siempre a tu lado al fin viviré.